Hola, soy Claudio Martínez, el director del Instituto Latinoamericano de Astroturismo, y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que no es muy común, y ¿es verdad que la Luna es más brillante de lo que debería cuando está llena? ¿Es verdad que los anillos de Saturno son más brillantes a veces y en otras oportunidades no? Vamos a hablar en detalle de cada uno de estos efectos. Aunque te parezca sorprendente, los anillos de Saturno y la Luna se ven más brillantes a veces. ¿Y cuándo sucede eso? En el momento en que el planeta está en oposición. Por eso este tipo de efectos se los llama efecto oposición o efecto Seliger, que es el astrónomo que lo descubrió por primera vez. Podríamos decir que lo descubrió. Esa es una foto de Seliger, que se llamaba Hugo von Seliger, alemán, y vio este afecto que le llamó mucho la atención y que realmente es poco conocido y muy llamativo. Lo que sucede es que, ¿por qué motivo no se lo conoce tanto? Porque dura muy poquito tiempo. La oposición es el momento en el cual el planeta está alineado con el Sol y la Tierra. Por ejemplo, en este caso podemos ver cómo se ve una línea perfecta entre el Sol, la Tierra y Saturno que está de fondo. Hay dos efectos ópticos fundamentales que funcionan con este efecto. Es la retrodispección coherente y el efecto sombra. Uno contribuye más que la otra, el otro efecto. El que menos contribuye es el retrodispersión y es el primero que vamos a ver. Fíjense que lo que sucede es que desde el Sol va hasta un asteroide la luz y obviamente es razonable pensar que se va a reflejar fundamentalmente hacia el Sol. Es donde está la parte principal. Entonces, la flecha más brillante, amarilla, es cómo está viniendo sobre el camino del Sol. En cambio, hacia los otros lugares se dispersa un poco menos, ven que hay menos cantidad. En general, tenemos esta forma como de gota, que es cómo se refleja fundamentalmente la luz del Sol o de una fuente cualquiera sobre un objeto sólido como un asteroide. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy en la posición uno, en el lugar uno, fíjense que el asteroide refleja hacia el Sol mucho más, que es la línea amarilla más larga, la flecha amarilla más larga. Y recuerden que la flecha, al largo de la flecha, estamos haciendo que representen la cantidad de brillo que está viniendo. Entonces, en direcciones, en ángulos, va mucho menos que en la dirección del Sol. Y lo mismo pasa en el objeto 2, que hacia el Sol refleja mucho más. Obvio, es el mismo efecto óptico de retroreflexión. Ahora, cuando la Tierra está en este punto, noten que la flecha que señala de reflexión hacia la Tierra es mucho mayor en el objeto 2 que en el objeto 1. Fíjense que claramente el uno es mucho menos brillante que el 2. Entonces, esto contribuye a que cuando hay una oposición se vea más brillante un objeto en particular. Pero como les decía, este efecto es casi secundario. El principal es el efecto sombra. ¿Qué es el efecto sombra? Que cuando nosotros vemos en esta representación sería un grupo de rocas, si quieren, de los anillos de Saturno, o piedras que están en la superficie de la Luna apoyadas en el suelo. Cuando la luz da de costado, la veo medio iluminada y medio en sombras. Entonces, el resultado final es que cuando la luz ilumina de costado, en la primera imagen, vemos que es mucho más débil que cuando le da de lleno, que se ve toda completamente blanca y es que nos está reflejando totalmente la luz hacia nosotros. Este efecto sombra más el efecto de retroreflexión hacen que los anillos de Saturno se vean más brillantes, como estamos viendo en esta maravillosa foto que sacó el amigo Brian Gerard desde Entre Ríos. Y fíjense que la mitad derecha, el anillo es muchísimo más brillante que la mitad izquierda. ¿Por qué? Porque la mitad izquierda es lejos de la oposición y la mitad derecha es durante la oposición. Inclusive fíjense que en la superficie del planeta se llega a ver bastante más detallado, pero también esto es posible que sea debido a que en oposición está a mínima distancia y se ve un poco más grande. Pero noten cómo se ve claramente el anillo, esta parte del anillo, el anillo B, se ve muy, muy brillante.
Pueden ver acá claramente los anillos principales. El que más sea brillante es el B. Prácticamente llega de un 65% del brillo que tiene habitualmente al 100%. Realmente es mucho el cambio. En cambio, el anillo A apenas hay una diferencia del 40 al 80% del brillo que tiene habitualmente. Acá ven en el gráfico una serie de mediciones que hice durante el año 2021 de 80 fotografías donde se ve el anillo B, que es el que más cambia, cómo se pone súper brillante. Más o menos es desde 3 días antes hasta 3 días después de la oposición, se ve realmente muy bien el cambio de brillo. Si no, después enseguida vuelve al brillo tradicional y no es tan fácil de notar la diferencia, salvo que lo hagas como hice yo en fotografías y midiendo, y ahí sí se nota claramente. ¿Por qué los anillos solamente? Porque para el efecto sombra y para el efecto retroreflexión necesitas rocas, necesitas objetos sólidos y el gas del planeta no sufre este efecto. Entonces por eso no se ve prácticamente nada en la superficie del planeta, pero sí se ve en los anillos. ¿Dónde más se da? Como les decía antes, en los asteroides, a veces los asteroides se ven mucho más brillantes, un poco más brillantes, no quiero exagerar, puede llegar a ser una magnitud, media magnitud más brillante de lo que debería ser normalmente. Y la luna también es mucho más brillante, y ahí sí es bastante más brillante cuando está llena. ¿Por qué? Porque se dan las mismas condiciones de ángulos que se da durante una oposición. Entonces la luna puede llegar a ser un 40% más brillante de lo que sería de otra manera. Acá tienen, por ejemplo, un gráfico donde se ve la curva de brillo, que obviamente cuarto menguante va bajando de brillo hasta luna nueva, que se ve lo menos brillante posible. En cuarto sigue creciendo y la línea blanca sería si no hubiera efecto oposición. Con el efecto oposición hace un pequeño pico, como les decía, que es del 40%, es casi una magnitud más brillante de lo que debería ser. O sea que la luna llena en realidad sería en magnitud -11 si no hubiera este efecto. Y acá tienen un asteroide que se llama Itokawa, que fue visitado por la nave Hayabusa, y se ve muy bien también la forma de papa, que tiene una forma muy, muy irregular, pero en este momento, en la imagen de la derecha, el Sol está justo atrás de la nave y la parte que asoma no presenta sombras. Fíjense cómo se ve muchísimo más brillante en este sector que en el que está al lado, y la superficie del asteroide sigue siendo la misma. También se ven estos efectos interesantes en las superficies de los asteroides. Entonces, todo objeto sólido tiene la capacidad de tener estos efectos ópticos. Así que fíjense todo lo que se puede llegar a ver simplemente porque sea una roca o sea gas, ya la diferencia es enorme. Bueno, nos estaremos viendo en algún otro momento con algún tema que les parezca interesante, y si quieren, y si les llama la atención lo que hacemos, nos estaremos viendo en algún otro video que armemos. Nos estamos viendo.